5 minutos del Espíritu Santo. 23 de junio. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Samaria, le hizo descubrir que para adorar a Dios no importan tanto los lugares, sino dejarse motivar por el Espíritu Santo. Lo importante es el encuentro con Dios que se realiza en el corazón y por el impulso del Espíritu Divino. Ella debía encontrarse con el Dios vivo que venía a salvarla y a saciar su sed más profunda. Por eso Jesús le dijo que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorarlo en espíritu no se refiere a una adoración meramente interior, sin signos externos, sino a una adoración que brota de un corazón dócil al Espíritu Santo, ese espíritu que nos impulsa a clamar Padre. Adorar a Dios en verdad significa adorar al verdadero Dios, que es el Padre amante y misericordioso que nos ha revelado Jesucristo. Pidamos a Jesús que derrame en nosotros el agua viva de su Espíritu Santo para que aprendamos a adorar. Señor, habla a mi corazón, siéntate junto a mi pozo y sedúceme con tu palabra. Derrama en mi vida la vida del Espíritu Santo, porque tengo sed de ti, Señor, y solo tu agua viva puede saciar el intenso anhelo que hay en mi interior. Dame a beber de ti para que nunca más tenga sed. Cardenal Víctor Manuel Fernández.